Hola a todos, yo soy Annie y les doy la bienvenida una vez más a mis dominios. Pónganse cómodos porque como siempre vamos a hablar de libros en este canal. En esta ocasión vengo con un book tag, que es básicamente una serie de preguntas relacionadas con un mismo tema que tú debes responder. Este book tag lo saqué del canal de Crónicas de una merodeadora de Isa Cantos. Y básicamente habla de aquellas cosas que no son muy bien vistas que hacemos nosotros los lectores. La primera pregunta es, ¿alguna vez has regalado un libro que te hayan regalado? Y la respuesta es sí, aunque no fue voluntario. Mire, la historia es esta. Cuando yo era pequeña, mis papás tenían la costumbre de coger cosas mías que estuvieran en buen estado y regalárselos a los cumpleañeros cuando me invitaban a alguna fiesta de cumpleaños. Eso muchas veces tendían a ser los libros, que yo cuidaba, quería y atesoraba. La segunda pregunta es, ¿alguna vez has dicho que has leído un libro cuando en verdad no lo has hecho? Y la respuesta es, miren, cuando uno estudia literatura como carrera y metes 6 materias en las que vas a ver temas relacionados con la novela, cada una de esas 6 materias te va a hacer leer alrededor de 6 u 8 novelas al semestre, lo cual simplemente no te alcanza los números para leerlo. Entonces muchas veces tuve que leer resúmenes para poder participar en clase o tuve que decir sí, yo lo leí como para quedar bien con los profesores y los compañeros cuando en verdad no lo había hecho. Por más de que muchas veces en mis tiempos libres o en mis vacaciones trataba de leer aquello que había dicho que había leído y que no había leído, la mayoría se quedaron sin leer. La tercera pregunta es, ¿alguna vez has leído una saga desordenada? Y la respuesta es sí. Pero miren, eso no influyó en mi disfrute ni en mi comprensión de esa saga. Lo que sucede es que Carolina Andújar tiene esta saga llamada Carmina Nocturna y que comprende Vampir, Bagdad y Pie de Bruja. Cada uno de estos libros tiene su propia historia y es básicamente episódico por más de que se comparten los personajes. Cuando yo empecé a leer esta saga de Carolina Andújar, yo empecé por el tercer libro, que es Pie de Bruja, que trata sobre brujas, que a mí me gustan las brujas y pues es un tema muy diferente a los otros dos, que son Vampir y Bagdad, que hablan de vampiros. Entonces empecé a leer esta saga, que además ni siquiera sabía que era una saga, yo pensaba que eran libros autoconclusivos. Empecé a leerla en desorden por el tercero. La cuarta pregunta es, ¿alguna vez le has hecho un spoiler a alguien? Sí, y lo siento mucho. El máximo spoiler que he hecho en mi vida fue a los 12 años cuando acababa de terminar el segundo libro de Harry Potter y estaba tan emocionada, impactada, que llamé a mi prima, que era la que iba a leer el libro después de mí, y le conté absolutamente todo lo que sucedía. Obviamente ella después me regañó, me dijo que eso no se hacía y ahí fue cuando yo aprendí lo que significa un spoiler y por qué no son. El otro tipo de spoilers que hago y que no puedo evitar son los relacionados con mis historias. Cojo básicamente a mi pobre casi marido y le cuento todo lo que te he pensado, todo lo que quiero meter en la historia y al final cuando ya está escrita dice como, sí, ya sabía que eso iba a pasar. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has doblado las páginas de un libro? Y la respuesta es sí. Ya les conté en videos pasados que mi abuelo fue literato y que yo nunca lo conocí porque él murió antes de que yo naciera. Entonces, cuando empecé a leer los libros que él había dejado con sus marcas, sus rayones, sus anotaciones, yo empecé a sentir que estaba desarrollando una relación con él, por más de que fuera a través del tiempo y a través de los libros. Entonces yo no tengo y nunca he tenido problemas de coger un libro y rayarlo y escribirle y hacerlo mío, apropiarme de él completamente. Para mí es una forma de apropiarte y de dejar consignado algo para que después más adelante algún otro lector llegue a él y pueda dialogar contigo. Entonces mis libros no tengo problema en rayarlos, no tengo problema en doblarlos, no tengo problema en ponerles stickers, porque los apropio, son míos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar uno. El del caso de las trompetas celestiales, que tiene ya rayones de mi abuelo y al mismo tiempo tiene una orejita que yo le hice porque también me pareció importante esa parte que estaba ahí. Entonces sí, yo soy un monstruo. Un monstruo raya libros y dobla páginas. Sexta pregunta. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que tienes un libro pero en verdad no? La respuesta es no. Siguiente, ¿por qué tendría que hacer eso? Séptima pregunta. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que no has leído un libro cuando en realidad sí? No. ¿Por qué habría de hacer eso? Siguiente pregunta. Octava pregunta. ¿Alguna vez te has saltado partes o secciones de un libro? La respuesta es sí. Y ya les cuento por qué.
La primera razón por la que me salto partes de un libro es porque ese libro es un bodrio completo y esa parte es lo más aburrido que he podido leer y o me estoy durmiendo o tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo, entonces simplemente lo paso rápido para poder completar el libro y decir que lo terminé, porque tengo un toque y es que no puedo empezar un libro y dejarlo a la mitad o dejarlo tirado. Todo libro que empiezo, todo libro que termino, así me tarde años en hacerlo, pero tengo que terminarlo. La segunda razón es porque hay libros como por ejemplo este del Quijote que tienes que leerlo de diferentes maneras para poderlo analizar y comprender diferentes cosas. Primero tengo que decirles que yo solamente leí la primera parte del Quijote, el primer libro, porque son 2 libros, pero están aquí metidos en uno solo. El segundo nunca lo leí y es de los que dije que leí. Volviendo al caso, en mi carrera yo vi alrededor de unas 4 o 5 materias en las que analizamos el texto del Quijote en diferentes momentos. Aquí está, cada una de estos colores es una materia diferente en la que buscamos algo diferente dentro del texto. Entonces sí, para poder leer el Quijote en ningún momento yo lo leí desde el había una vez hasta el fin, sino que yo lo leí por capítulos, por escenas, por momentos, de acuerdo a lo que me iban pidiendo en mi carrera para analizar este texto. Entonces, sí, me he saltado cosas. La última pregunta es, ¿alguna vez has hablado mal de un libro que te gustó? Y mi respuesta es, no veo por qué tendría que hacerlo. Sin embargo, sí me he quedado callada cuando la gente ha estado hablando mal de libros que me gustan o de géneros que me gustan. Cuando uno estudia literatura, se encuentra con profesores o con personas que dicen que los únicos libros que vale la pena leer son los del canon literario y el resto son una basura, son una basofia, y quienes lo leen son una basura y son una basofia también. Y pues uno chiquito, sin tener como mucha idea del mundo, queriendo además pasar tu carrera, pues te quedas calladito cuando están hablando mal de tus cosas, porque también hay otra cosa cuando estudias literatura, es que a los profesores les gusta que tú les respondas lo que ellos quieren escuchar. Solo una vez traté de defender Harry Potter, porque para mí había sido una lectura muy importante, y yo estaba estudiando esa carrera debido a todo el proceso que había tenido después de leer Harry Potter, y no quisieron entender eso, no quisieron escucharlo y esa fue una de las pocas materias que yo perdí en mi carrera. Entonces después de eso aprendí la lección y me quedé bien calladita. Pero ya un poco más grande, es decir, por ahí como en el 2017, 2018, que hice parte de un programa de fortalecimiento editorial de la Cámara Colombiana del Libro con la Cámara de Comercio de Bogotá y con el CELAC UNESCO, aprendí la palabra mágica que para mí me ha cambiado la vida y ha sido como de lo mejor y me ha permitido cerrarle la boca a ciertas personas, y es bibliodiversidad, es decir, el derecho a que haya diferentes tipos de lecturas para diferentes tipos de lectores y todos seamos felices con esa bibliodiversidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta acá, me gustaría que me cuenten cuál de todos estos pecados lectores han cometido ustedes, o cuál de todos estos pecados lectores son los que más detestan. Así estamos hablando y los estamos conociendo. Como siempre, en la cajita de descripción te voy a dejar diferentes links que creo que te pueden interesar o que a mí me interesa que te interesen, como son los datos de la librería donde puedes comprar mis libros, Instagram para que nos digamos y hablemos de libros, y también mi Wattpad para que puedas leer los borradores de mis libros antes de que los publique y los saque al mercado. Nos vemos en el próximo video.